Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muchísimos saludos a todos ustedes. Es para mí un honor transferir las impresiones de mis invitados, plantear las interrogantes de todos ustedes a nuestros invitados que en agenda está integrado por el doctor Mauricio Gándara, el doctor Ricardo Camacho, el asambleísta Fabricio Villamar. Un poco para concebir cómo se va ejecutando un plan estratégico de reacomodo al escenario dejado al azar, pues no, hasta hace algunos días, lamentablemente, por el problema que el descontrol, la permisividad ha ubicado en las cárceles ecuatorianas, con notables peligros de seguridad para todos. Y nosotros vamos también a topar el tema muy significativo e importante que tiene que ver con la cantidad de recursos internacionales que buscan dar un respiro al sistema bancario que ha notado, advertido, ausencia de movimiento, de ganas de inversiones, de depósitos, en fin, todo apunta a la confianza. Hay una desmotivación y nuevamente la gente que tiene que invertir en su país donde ha logrado amasar una pequeña cantidad de recursos para consolidar a sus empresas, se cuida exageradamente de lo que pueda ocurrir y detiene su dinero, lo inmoviliza o lo manda al exterior. Ahora con esta tecnología financiera que de rápida ejecución es notorio que con una orden digital, simple desde la oficina, simple y llanamente el dinero vuela meteóricamente. Ya no se necesitan otros trámites. La interacción bancaria a nivel internacional es rapidísima, demasiadamente rápida. Y entonces, los que tienen dinero envían a sus corresponsales en el exterior, a sus, digamos, ánforas internacionales donde consideran ellos importante de depositar allí
y esperan tranquilamente para ver qué decisiones de emprendimiento, de inversiones, de preparación para otra batalla emergente económicamente realizan. Y ahí viene entonces una ausencia de créditos internos en cada uno de los países que tienen un empresariado no que se arriesga sin necesidad de meditar, que son exageradamente desconfiados y que naturalmente presionan a través de una ausencia de dinero para que los gobiernos en los respectivos países en emergencia dispongan reglas de juego más suaves y más favorables al dueño del dinero que a la necesidad imprescindible de llenar de depósitos a la banca interna y a la banca internacional para que haya un movimiento de actividades económicas, haya crédito. Y lo que no ha habido en los últimos días es crédito. Dicen, hay ausencia de depósitos, entonces tenemos que frenar el crédito. Parecería lógico aquello, pero si tuviéramos una tecnología, si el gobierno nacional, el Banco Central o las autoridades que miden estas movilidades del dinero tendrían la tecnología adecuada, podrían caer rápidamente en cuenta que la banca está presionando, que los empresarios están presionando para autogarantizarse otras condiciones muy favorables a ellos, pero perjudiciales para el país. Por eso las izquierdas políticas tasan de alguna manera, calculan de alguna manera la situación y deciden hacer correr al dinero. Se ausentan los recursos y los compromisos de nuestros empresarios mismos quedan mal con etapas de desarrollo, de expansión, y la cosa se pone complicada. Así es que a las 8 de la mañana nosotros estaremos con Antonio Acosta Marcos López, quien ejercita una tarea de delegado del presidente de la República ante una junta monetaria a la manera del morenismo instaurada en el Banco Central. Y también el doctor Alfredo Vergara estará con nosotros. Él es un ex superintendente de banca con profundos conocimientos y las consiguientes hipótesis que vamos nosotros a solicitar se dibujen para conocimiento del público y para una especie de sana controversia, Está el señor doctor Mauricio Gándara iniciando su ingreso a nuestros estudios. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Usted no nota, doctor, una especie de desaliento en los empresarios, en el sistema financiero, atribuyendo de que hay una suerte de colapso en depósitos, que no hay el mismo ritmo de confianza para depositar el dinero que facilite a la banca ecuatoriana y a la banca internacional, que tiene aquí sus respectivas corresponsalías, a facilitar un dinero que mueva la economía, que active emprendimientos? Es lo que yo largamente, y hasta esperar que usted se digne sentarse donde está sentado para mi complacencia, tenga la bondad de ubicarse. ¿Cómo está, doctor Gándara? Aquí haciéndolo y gastándole una broma, así como las que usted acostumbra contra el periodista, ¿no? Se está desquitando. Sí, el desquite. El desquite no es ofensa.
Desquite no es venganza. Sí. Así, eso es más drástico todavía. ¿Cómo está, Mauricio? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. Vea, don Gonzalo, el Ecuador vive un estado de anarquía. Y mientras estemos en este ¿Pero estado... qué estamos hablando de dinero? No hay dinero de que haya anarquía, pues. Cuando no hay autoridad, pues, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre, ¿sí? Porque no es que el dinero desaparece así porque desaparece. El dinero se retira cuando ve que no hay condiciones de autoridad, de orden en la sociedad. Así es que de creer que pues, solamente porque hacen un intercambio de bonos para que sea un poco más pasable la economía del país, tener que pagar un poquito menos y cosas que son plausibles, por supuesto, si es que se las hacen bien. Pero este rato, don Gonzalo, al menos desde ayer, yo siento que el Estado vive un estado de anarquía, una situación de anarquía. ¿Por qué concibe aquello? Dos cosas han pasado el día de ayer, ¿sí? La una, en medio de esta espantosa tragedia que se vive en las cárceles, en las cosas, sale el consejero provincial, este señor Cuesta, y dice que así mismo es prácticamente, ¿no es cierto? Que no pueden con esta gente criminal. ¿Qué esperábamos encontrar en las cárceles? ¿Qué esperaban encontrar? Gente con antecedentes penales, claro, condenados. En las cárceles no están ángeles, ¿no? No, entonces hay que saber controlar, no es que no haya en otras partes. Pero ayer reconocieron que no pueden con la situación, pues así son prácticamente, dijo. No sé si usted tiene el universo a la mano, porque yo lo veía ayer, no sé si ha llegado esa edición, ¿no? Pero ya prácticamente renuncian a que exista el Estado, pues el control, la autoridad. ¿Y por qué considera que hay una especie de anarquía en este momento? Cuando uno dice no puedo imponer... En el ejercicio gubernamental, claro, quiere decirnos, ¿no? Claro. O a nivel de todas las instituciones. Sigo con el otro punto, de ayer es el otro punto. Cuando uno reconoce que no puede con una situación, que la autoridad diga a nombre de su gobierno que no puede lidiar con el problema de las cárceles, cuando esta cosa se ha prolongado durante todo este tiempo y que le cortan a machetazos la cabeza al jefe de una de las bandas, que reducen a la gente, a los guardias a la prisión, que están desarmados los guardias mientras están armados los delincuentes en las cárceles. Pero a esto, en lugar de buscar una solución, dicen simplemente que no pueden controlar lo que se vive, pues, ¿no es cierto? Ese es un punto, don Gonzalo. El otro punto que nos lleva a un sacudimiento de la sociedad es que se reúne esta nueva Corte Constitucional, desconoce lo que está expresamente establecido en la Constitución y dice que le borra a lo que ha sido una tradición, no solo de las leyes, del Código Civil, sino de nuestra civilización occidental, y declara por sí y ante sí que ya no hay el matrimonio entre hombre y mujer, pues, ¿sí? Solitos, estos señores, ¿sí? Pero, perdone, doctor, eso no es culpa del gobierno. Yo no estoy diciendo que sea culpa, sino que vivimos un estado de anarquía. Y si un gobierno además no se preocupa de lo que existe, también sería una responsabilidad suya, mía, de todos. Todos estamos presenciando lo que ocurre, ¿no es cierto? Entonces, esta es una cosa en que lo que está escrito... ¿Estamos como colapsándonos o algo por el estilo? Es un colapso, pues, es un estado de anarquía. No funcionan las instituciones. Claro, no funcionan. El orden, la estabilidad. Todo eso está... Y eso se registra también en el dinero. ¿Dónde ve el dinero? Claro, ¿cómo? Todo el mundo hace puño su dinero y lo guarda y tiene... Espera, aguarda. Claro. Aguarda. Por eso digo, no es que el dinero desaparece, deja de existir, no. El dinero Y se si lo yo le guarda. digo, pero también falta de confianza porque no es un gobierno peligroso
que suscita inestabilidades, que puede hacer cualquier momento una cosa como el anterior, porque se arma de coraje, de capricho y puede decretar lo que sea. Creo que eso ha quedado en pendiente en el imaginario de los empresarios, porque al menor asomo de circunstancias que no deben ser adversas, que necesariamente deben prodigar confianza. Ellos lo que hacen es, ahora con esta tecnología tan inmediatista, dejar reposando el dinero que francamente es de propiedad de todos los ecuatorianos, porque lo que sale al exterior también son créditos del ahorro nacional, también son resultados de rentabilidades prodigadas por nuestro país y por los consumistas ecuatorianos, perdón, los consumidores ecuatorianos, la gente que hace negocios, ¿no es cierto?, que entrelaza emprendimientos, que los apoya. Entonces, algo de la falta de confianza que deberían también dar ejemplo los empresarios de sustentar bien sus negocios, de quedarse o no quedarse, pero no estar en este aleteo medio complicado. ¿Perjudica al sistema financiero o el sistema financiero perjudica a los empresarios? ¿Cuáles son los nerviosos? ¿Los nerviosos son la gente de los bancos o la gente propietaria de los dineros y de las empresas de producción de nuestro país? O las gentes que quisieran emprender y no se atreven a emprender porque no ve las condiciones para por eso, hacerlo. con su talento, claro, inteligencia y sentido común, explíquenos dónde puede estar el gato bribón. Vea, don Gonzalo, esta es una cosa generalizada. Cuando usted ve que se destapan estos escándalos sobre los fondos de campaña, y el jefe del Estado lo único que dice es, no he sabido, ¿sí? No ha sabido que están levantándose fondos para su campaña, entre los que los recolectores, los que arman las campañas, está no solo su vicepresidente, que está en la cárcel, está su secretario de Ginebra y su secretario de aquí, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que ha aportado 600,000, que entre los recolectores está su hermano, que creo que es el mismo Dina Papers, y el presidente dice, yo no sé. Entonces, ¿en qué país vive? Pues, ¿sí? Entonces, esto es, cuando se posesionó, dijo esas cuestiones, que la mesa no está servida, descubrió. Cuando todos los ecuatorianos, usted en esta radio y a tantas gentes conocedoras de la materia, nos decían y nos advertían y nosotros lo sentíamos y también tenemos algún conocimiento de la materia, nos decían que este país se estaba endeudando, estaban diciendo que se estaban atacando los fondos públicos, que no había circulante, que tendríamos que pagar las deudas, y el presidente nos dice, yo le he oído esa cosa tan terrible también antes, es decir, y yo estaba dedicado a lo mío, refiriéndose a los programas por los inválidos. Era el vicepresidente de la República, ¿cómo no va a saber lo que sabíamos todos los ciudadanos? Y aquí en su radio se ha dicho, todas esas personas conocedores de la materia económica que le decían una y otra vez la situación peligrosa. Entonces, estamos en un estado en que el jefe del Estado dice, yo no sabía. Permítame consultar el mismo tema al señor asambleísta Fabricio Villamar, que está este momento en línea telefónica, conectada en Guayaquil está. Fabricio, muy buenos días, les saludamos con empeño de esclarecimiento, usted que está en la ciudad económicamente más dinámica de nuestro país. Me dirán los quiteños, Quito es también muy dinámica, pero ¿dónde cree usted que está el nervio de la tensión económica a este instante con su objetiva manera de ver las cosas? El señor asambleísta Villamar, en línea telefónica directa con la cadena Democracia, nos dice, buenos días. Buenos días, Gonzalo, y un gusto saludar a quienes nos escuchan esta mañana. A ver, yo creo que la economía, y en eso supongo que concordaremos con Mauricio, quien
quienes tienen la gentileza de acompañarnos en el panel, la economía se sustenta mucho en la confianza. Y el elemento de gobierno que debería darnos confianza es evidentemente el presidente de la República. Yo creo que a la vuelta de 2 años sí hay un giro económico desde la presidencia de la República. Yo creo que hay que reconocer lo que hay. Que estas decisiones económicas del presidente de la República no han sido suficientemente consistentes o suficientemente rápidas, también. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros una primera causa de por qué no se termina de reactivar el sector productivo del Ecuador. ¿En qué no ha sido consistente el gobierno en el manejo económico? Mire, Gonzalo, lo que pasa es que vamos a coincidir que no entran tantos dólares como le entraban a Correa. Entonces, si es que no entra la misma cantidad de plata, lo que le toca a usted es, de alguna manera, restringir el gasto. Y usted tiene 2 elementos que son gastos. Perdone, pero hemos estado en los últimos años a 2 bandas, un gastón y un receloso o algo por el estilo en el mando nacional, con todo respeto a los 2. Eso es precisamente lo que estoy diciendo, Gonzalo. Entonces, usted tiene 2 formas de gastar la plata desde el gobierno, ¿no es cierto? La uno es el gasto común y el otro es el gasto de inversión. Desde el gobierno, de lo que entiendo, han hecho una restricción del gasto de inversión, pero no se siente que haya un recorte suficientemente claro del gasto corriente. Y esto es lo que nos permite decir, bueno, conseguimos créditos, evidentemente se están logrando conseguir créditos más baratos, pero se mantiene el mismo esquema de gasto corriente. Entonces, no es que ayuda mucho y esto sigue siendo abrir un hueco para tapar otro hueco. Me parece que ese es un primer elemento a considerar. El segundo, Gonzalo, es que además tenemos unas clases productivas que se volvieron muy cómodas. Una protección excesiva del anterior gobierno a nuestros industriales y nuestros comerciantes, en donde prohibían la importación de algunos elementos para poder fabricarlos en el Ecuador, y el Ecuador no logró levantar ni la calidad ni abrir mercados internacionales. Y por lo tanto teníamos empresas fuertes, pero realmente con un disfraz, porque el rato que usted le saca a competir, no alcanzan a tener los elementos de competencia suficientes con Colombia, con Perú, con Estados Unidos, con quien usted quiera comparar. Entonces, también se trata de impulsar desde el sector privado, que me parece que no solamente puede quedarse en el pedir que se bajen los impuestos, pedir que se bajen los aranceles, pedir que se cambien las reglas de trabajo, porque usted llega a un momento en donde tiene que preguntar, bueno, todo esto ya se hizo y ustedes cuántos puestos de empleo generaron. Y ahí hay un mutis por el foro, ¿no? Entonces, el Ecuador va a salir adelante en tanto todos los... Perdone, a ver, un ratito le van a decir, ¿qué es lo que han hecho por los empresarios? Bueno, usted tiene, por ejemplo, que van 2 reformas tributarias en las cuales se bajaron algunos impuestos, se bajaron algunos aranceles, y en este momento está en discusión. Usted ha sido parte de esta discusión, ha tenido algunos de los elementos de esta discusión en su radio, en donde desde las empresas lo que se pide es una modificación de los horarios de trabajo. Entonces, eso existe. El Ecuador está discutiendo cómo más ayudar a los empresarios y está bien. Ahora, también se necesita que desde el sector empresarial se tenga una decisión fuerte de impulsar el cambio y la generación de empleo de este país, ¿no? Me parece que concordaremos en eso, Gonzalo. El señor vicepresidente de la República lo que me ha mencionado como una frase seleccionada por el Diario Expreso que pongo en consideración del amable auditorio y de mis 2 invitados es el siguiente. La democracia es maravillosa, pero ¿de qué nos sirve si la tenemos que disfrutar encerrados? A ver, tiene una carga de escepticismo, de como que nos reclama o nos debemos reclamar algo fundamental, que nos demos paz, que nos demos tranquilidad o algo por el estilo. Repito la expresión, la democracia es maravillosa, pero ¿de qué nos sirve si la tenemos que disfrutar encerrados? Esto dijo el señor vicepresidente
Otto Sonnenfalsmer. Entonces, Otto piensa de esa manera y usted, ¿cómo razonaría, digamos, esta especie de reflexión, Mauricio? No lo sé, don Gonzalo, porque no lo entendí. Parece que la democracia, la frase es... No, sí la escucho y repítela, por favor. La democracia, perdón. La democracia es maravillosa, pero ¿de qué nos sirve si la tenemos que disfrutar encerrados? ¿En qué estamos encerrados? Sería, ¿usted atina a entender este mensaje de Otto, el señor perdón? Sí, Fabricio, ¿usted le alcanza a entender al señor vicepresidente? Gonzalo, yo no tengo contexto sobre lo que haya dicho el vicepresidente, pero si es que se refiere, por ejemplo, a los problemas de seguridad que tenemos en la República, bueno, la seguridad es una responsabilidad del gobierno y en eso me parece que en estos días están fallando, es decir, desde la Asamblea ya hay graves preocupaciones de que cada día lo que se cuentan son muertos y mucho más de personas que están bajo custodia del gobierno, como son los presos, ¿no? Entonces sí me parece que habría que darle contexto a esto, pero si es que se refiere a los problemas de seguridad, en efecto hay problemas de seguridad que son responsabilidad del gobierno. En el diálogo nacional, doctor Gándara, respetable parlamentario, el Expreso dice que el llamado llega cuando la sensación de inseguridad comienza a tomar un poquito de aumento, bastante aumento, diría yo. Sí. El gobierno instaló esta víspera la 7ª y última mesa de acuerdo nacional que está relacionada con la seguridad ciudadana. Y ahí es que en este escenario es que improvisó esta frase el señor segundo mandatario. Él dice, o la crónica menciona, que el lanzamiento arrancó con una aclaración del señor vicepresidente. Así concibe la redacción del diario El Expreso. El lanzamiento arrancó con una aclaración del vicepresidente de que el impulso de la iniciativa que le fue encomendada por el presidente Lenín Moreno no debe convertirse en una suerte de buzón de demandas. La convocatoria no es para recibir las listas de pedidos. Sabemos hacer muchas cosas que solo pedir. Solo pedimos. Cambiemos la lista de Papá Noel por propuestas. Contribuyamos con ideas. Híjoles. El acuerdo por la seguridad ciudadana busca construir una hoja de ruta para hacer frente a la inseguridad como un tema integral en el que deben participar todas las instancias públicas y privadas. La ministra del Interior, dice la crónica, refiriéndose a la doctora María Paula Romo, la ministra del Interior, que prefirió no ahondar sobre la crisis carcelaria en este evento, sí informó que los gobiernos, que especialmente los municipios, jugarán un papel fundamental para sacar adelante el acuerdo. De hecho, la mañana de ayer, los técnicos de esta entidad arrancaron con un proceso de asesoramiento de 36 municipios para la elaboración de planes de seguridad. Ahí el vicepresidente dijo que el gobierno central cooperará con los municipios independientemente de la ideología de quien esté dirigiendo a esos cabildos. La ministra ya está en contacto con la alcaldesa de Guayaquil, por ejemplo, con la doctora Cintia Viteri. Si hay infraestructura de control, nosotros tenemos el sistema del gobierno nacional
¿Por qué no pueden funcionar juntos? ¿Cuál es la razón? Yo sí sé cuál era. La riña política. Esto dijo el vicepresidente. Y no estoy leyendo mal, le digo textualmente lo que anota el cronista del Expreso. ¿Cuál es la razón? Yo sí sé cuál era. La riña política. Se prevé que los debates que se produzcan en esta mesa puedan derribar en cambios de normas y leyes del Código Orgánico Integral Penal del COI, pero también de la actitud ciudadana y de las autoridades destinadas a garantizar la seguridad. Para que nos quede claro, la fiscal del Estado, Diana Salazar, ha señalado paralelamente que el país necesita superar la visión tradicional de seguridad para dar paso a una visión mucho más amplia, mucho más multidisciplinaria, y ha propuesto transparentar todas las cifras de la inseguridad para contar con una visión mucho más clara de la situación. Entonces, el señor vicepresidente ha adelantado que el gobierno no dará un centímetro de ventaja en el combate a la delincuencia. Eso tiene consecuencias como las que estamos viendo en los centros penitenciarios, aseguró el segundo mandatario. Está muy claro su mensaje, señor doctor Mauricio Gándara. ¿Cuál es ahora su comentario? Asimismo, sosegado y un poco más, no digo tranquilo, pero un poco más imparcial, ¿no? A ver. Vea, don Gonzalo, primero el vicepresidente nos presenta una imagen de tranquilidad, de buena voluntad. Así que eso es positivo. Claro que le encargan establecer las metas, al señor vicepresidente. Procuran un acuerdo nacional después de que el vicepresidente y el presidente de la República está ya 2 años en su periodo, pues, ¿no es cierto? Entonces vamos a llegar a un acuerdo al fin del gobierno, pues, ¿sí? Y a establecer metas que no sabemos cómo las verá el próximo gobierno, lo cual no quita que el señor vicepresidente, que fue nombrado recientemente, en cierta manera, porque ya es el tercer vicepresidente que hemos tenido en estos 2 años, y por sus antecedentes, lo que se conoce, yo no lo recuerdo, pero de haberlo conocido personalmente, pero de lo que se recuerda, sus antecedentes son respetables, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Y tiene una página en blanco en el servicio público porque nunca ha actuado antes, digamos, ¿no? En el periodismo, en las cosas de... En la parte pública, pero en la parte privada ha sido un líder, incluso claro, un gran comunicador. Un gran comunicador, con su padre, con el padre suyo de él. He conversado muchas veces en entrevistas con don Ramón. Don Ramón. Sí, todo eso está muy bien. Como digo, están preparando algo que lo van a tener listo para el fin del gobierno y no sabemos qué ocurra después, pero él está haciendo un esfuerzo loable, ojalá tenga resultado. Pero lo de la seguridad es una cosa de hoy. Si están cortando a machetazos la cabeza a la líder, al cubano, creo que le llamaban, esas cuestiones, le están cortando la cabeza, como de que en la Bastilla le cortaron la cabeza al comandante de la guarnición, pues del 14 de julio, ¿no es cierto? ¿Sí? Asambleísta Fabricio Villamar, tenga la gentileza, ¿qué pudo haber hecho mejor el gobierno en las cárceles hasta este momento? Pienso yo que es una pregunta procedente. Absolutamente. Sí, Gonzalo y Mauricio. Yo tengo la preocupación de que esto está sucediendo una vez que se declaró en emergencia el sistema carcelario. Es decir, si es que en emergencia del sistema carcelario tenemos decapitaciones
Imagínese lo que es en un estado normal del manejo de los centros penitenciarios. Yo tengo esta preocupación de que la ministra puede decir que por norma internacional los guías penitenciarios no pueden tener armas, pero lo que vemos es que los detenidos sí las tienen y que terminan teniendo de rehenes a los guías penitenciarios, y que para cortar una cabeza es evidente que tenían el machete adentro, y que si es que alguien está filmando es evidente que se está permitiendo el uso de teléfonos celulares dentro de las prisiones. Entonces creo que es necesario reconocer que al menos el manejo de la política carcelaria ya se les fue de las manos. Lo segundo es el hacinamiento en las cárceles. Lo que nos lleva a pensar es que hay un abuso de la reclusión como mecanismo de sanción de los delitos, y me parece que ahí tenemos un problema en donde a este paso va a tener que seguir ampliando las cárceles, porque si es que se siguen llenando de esta naturaleza no hay una salida, Gonzalo. Y finalmente creo que, y este es un tema muy difícil de discutir por las varias aristas que tiene, pero es también la política internacional que ha tenido la República del Ecuador, en donde en este escenario de puertas abiertas muchos amigos venezolanos entran, y muchos entran con una mano adelante, con otra detrás, huyendo de un problema gravísimo en Venezuela, y muchos de ellos serán personas que vienen a trabajar honestamente, pero también entre ellos puede estarse filtrando uno que otro delincuente, y las formas de la delincuencia de Venezuela son terriblemente más brutales que las que nosotros hemos tenido en el Ecuador. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Sí. Ahora, el ex vicepresidente de la República, mi compadre don León Roldós Aguilera, menciona lo siguiente, literalmente dice: no podemos tampoco utilizar a las Fuerzas Armadas, que fue una de las soluciones que alegaron y respaldaron una multiplicidad de ciudadanos. Dijeron, claro, el asunto es delicado. Desde el Ministerio del Interior no se ha podido, conducir esta situación con la policía, conducir exitosamente, neutralizar, todo lo que venía ocurriendo en las cárceles, y va a seguir ocurriendo, ya lo vimos ayer, va a seguir ocurriendo con mayor nivel de gravedad. Es decir, los presos están apoderados prácticamente de las prisiones, y entonces entre ellos forman dos conglomerados que chocan, se pelean el momento que ellos quieren, y cuando los apetitos de poder, de dominio en las prisiones se impone, ellos toman las decisiones sin consultar absolutamente a nadie, y con las consecuencias de esta víspera. Entonces, ¿qué podemos hacer con el perfil de estos acontecimientos? Le seguimos preguntando, Fabricio, si es tan amable. Fabricio y Mauricio, a los dos les pregunto, pero voy primero con el asambleísta. Bueno, a ver, yo creo que se ha pintado ya un escenario de lo que está sucediendo. El día de hoy hemos comentado desde el escenario económico, desde las palabras del vicepresidente un poco sin encuadre, y por otra parte este último abordaje que tiene más que ver con la seguridad ciudadana, y dentro de la seguridad ciudadana lo que está sucediendo en los centros penitenciarios. Yo tengo la sensación de que el gobierno tiene que dar una respuesta clara ante esto. Sí, en términos reales, no es lo correcto sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. En principio, posiblemente, si es que alguien es lego en la materia, no se lo va a entender. Pero es que la policía tiene una doctrina de uso de la fuerza progresiva, y el ejército más bien está en cambio para un uso de la fuerza letal, y están preparados para eso. Entonces, no es el mecanismo que tengamos en las calles una balacera permanente. Así no funciona la vida en comunidad. Tengo la sensación de que hay que darles todos los elementos a los policías para que sigan trabajando. Desde la Asamblea yo he propuesto, por ejemplo, el reforzar la capacidad de control de armas blancas, porque muchos de los actos delictivos que se cometen con armas blancas,
y evidentemente uno de estos días yo creo que vamos a tener que abordar la discusión de si es que bajo ciertas circunstancias los ecuatorianos podrán tener que volver a aportar armas de fuego. Esa es una discusión que yo he tratado de evitarla, pero va a ser necesaria esa discusión si es que desde quien tiene el monopolio de la fuerza, que es el gobierno nacional, no hay respuesta sobre la violencia pública. Es evidente que esta va a ser un clamor nacional, Gonzalo. El artículo de la Carta Política, el número 158, ustedes saben, los tres que están aquí, el uno que está ausente y los dos que están aquí saben perfectamente que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de conformidad con este artículo constitucional, son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Le ponen de premisa esto los legisladores constituyentes o los asambleístas constituyentes, le pusieron primerito este párrafo: Fuerzas Armadas, que beneficia al interés de persuasión que tiene el señor ministro de la Defensa, ¿no? Dice, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna también dice, pues claro, la protección interna también, ministro de la Defensa. La protección interna, el mantenimiento del orden público, señor ministro. También tiene las Fuerzas Armadas responsabilidades de última instancia. Pero claro, lo que el ministro reclama, doctor Gándara, ya voy con usted. No, Gonzalito, pero que continúe la terminación del 58, porque ahí le da la respuesta. Muchas gracias, doctor Camacho. Ricardo, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Clarito está en la Constitución. Ya, un minutito. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas que sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Este es el contexto del 158. Pareceres de los tres. Comienzo por usted, doctor Gándara. Vea, don Gonzalo, yo creo que no tenemos una concepción de lo que realmente está pasando en las cárceles. Entonces, es una medida de desesperación decir que se vayan a parar los del ejército ahí al frente de las cárceles. Eso no soluciona nada, pues. O cambiar el personal, o nombrar otro director, o cualquier cosa. Este es un problema que necesita soluciones integrales. Entonces, uno es la infraestructura con las cárceles. La otra es la preparación humana, pues. Y hay que reconocer, porque no es que porque es policía ya sabe cómo tratar a los miembros, a los presos, no, pues. En todas partes del mundo van los mismos policías a ser entrenados, por lo menos unos 6 meses entrenados por gente preparada para eso. Y la cooperación internacional, esta es fundamental. Una cooperación, por ejemplo, con Chile, que es el más cercano para nosotros y que tiene un sistema penitenciario respetable. Allá no han decretado que ya no tenemos nada que hacer, como dice este asesor de la presidencia, el señor Cuesta, ¿no es cierto? Ya declara la anarquía como principio, ¿sí? Entonces, aquí hay que hacer una solución integral, que no se va a solucionar parando los militares ahí al frente. Militares que no tienen ningún entrenamiento en esa cosa del control de las cárceles, claro. Pues, ¿no es cierto? Entonces, una cooperación internacional, y dicho sea de paso, porque es la misma persona la responsable, la ministra del Interior, ¿no es ella la que daba los discursos al lado de Correa?
diciendo que si se roba con que devuelvan es suficiente, si no pasa de los $600. No es ella, yo lo tengo aquí, se lo pasé ayer a su celular y le pasé acá también, y yo lo tengo aquí. Entonces, primero que la ministra diga si mantiene esa doctrina que sostenía con Correa. El escenario es distinto, puede decir la ministra. El país es el mismo, pues. El país es el mismo, pero cuando se está predicando. La Constitución también no se le ha cambiado. Es la misma que tenemos del año 2008, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso no ha cambiado. Pero lo que hace falta es el mensaje a la ciudadanía. ¿Se ratifica o se rectifica de lo que dijo al lado de Correa? ¿Está o no de acuerdo de que las Fuerzas Armadas hagan acto de presencia, por lo menos? No. Eso es poner el cuco a ver si con eso mejora el trato interno. Ahí estaban parados ahí afuera, claro, seguramente. Cuando cuco, le cortaban, con machete le cortaban la cabeza, claro, a alguien, pues. ¿Sí? Ahí viene el cuco. Ahí viene el cuco, pero el cuco no puede entrar a poner orden porque tendría que entrar con tanques, con cañones. No están preparados para eso, ni tienen el material para eso. Pero frente a un insuceso de la naturaleza. Pero no lo va a controlar, víspera, pues. Lo que harían es echar bala. Pues. Entonces, y ahorita tendríamos una sumatoria de fallecidos impresionante. Por eso no tienen que estar las Fuerzas Armadas. Ahí viene nuestro invitado, el señor asambleísta Villamar, con la última molestia. ¿Qué debió ocurrir ayer? Me parece que esta es una pregunta interesante. ¿Qué podría haber ocurrido ayer? ¿Qué debió haber ocurrido esta víspera, Fabricio? Ya corto. Entonces, vamos con usted. Gracias, Ricardo, Gonzalito. Con mi cordial bienvenida. Gonzalito, que mil disculpas, por llegar atrasado, estaba en otra invitación. Un cordial saludo a la garganta. Mauricio, si me permite. Encantado, Ricardo. He coincidido con usted en la mayoría de cosas y con lo que ha dicho Gonzalito. Gonzalo leyó muy bien el artículo 158 y me permití pedirle que le ponga énfasis en la parte final. Es decir, si uno no le lee completamente el 158, uno cree que las Fuerzas Armadas sí están para la seguridad interna. Y es clarísimo. Dice en la parte final. El párrafo este es contundente. Pues, claro, ¿no? Si tienes la bondad, Gonzalito, si tú pudieras ratificarlo. El 158 dice: la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. En esto se amparó el señor ministro de la Defensa y dijo: León Roldós también respalda esa actitud del señor ministro de la Defensa. No podemos buscarle a las Fuerzas Armadas para todo, decía en su comentario editorial de esta víspera. León Roldós, sí. Entonces, ¿qué dice usted? A ver, Gonzalito, yo soy el asambleísta Villamar, es asambleísta, gran conocedor. Aquí el doctor Gándara, un gran abogado, y yo soy un simple consultor, analista de temas de seguridad y manejo de la seguridad. A ver, las Fuerzas Armadas tienen enemigos y tienen un derecho a matar en un conflicto armado internacional o interno. Y por eso tienen un derecho que se creó, el derecho internacional humanitario o derecho de la guerra, en donde yo he dado clases, no sé, más de 20 años en el Ecuador y en el exterior, en la Superior de Guerra de México y de varios países de Centroamérica. Es decir, en el pensamiento, en la doctrina militar, a ti te capacitan con un derecho a matar en conflicto armado, como lo dice el doctor Gándara. Bien. Pero la policía es otra doctrina. Bien. La policía lo que busca es cesar la infracción. Yo estoy viendo que están robando a una persona y busco cesar la infracción. Ahí viene el uso progresivo de la fuerza. Y 3, el delincuente no es enemigo, es un ciudadano que se ha salido del marco de la ley. Entonces, si ves, son dos doctrinas incompatibles. Pero hay un caos, una especie de catástrofe carcelaria, un escenario convulsionado totalmente, donde las autoridades de primera instancia como que ya no funcionan adecuadamente. Claro. Ya convocar a las Fuerzas Armadas para estos, tal vez, deslices de la autoridad que no supo instruir, preparar a la Policía Nacional desde hace un montón de años, que les otorgó por beneficios políticos o réditos políticos hacer lo que les venga en gana a quienes manejaban las cárceles ecuatorianas, ¿no es cierto? Y ellos diseñaban las estrategias y para evitarse
enfrentamientos directos, lo que ellos hacían es simple y llanamente otorgarles determinadas prebendas internas. Entonces, con esas prebendas, estos caballeros se enfrentaban. Era una muerte, era una polémica de compadres que no siempre llegan a buenos desenlaces. Una pelea de compadres en el vulgo ciudadano dicen pelea de compadres. Entonces son los mismos presos los que se reclutan a adherentes y forman y polarizan una prisión. Y eso es lo que ocurrió ayer. Cuéntele a la gente, después de haber reflexionado tranquilamente por qué ocurrió lo de ayer, ¿qué hay que hacer en el hoy? Hoy tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo? Convocar a las Fuerzas Armadas. Le dicen, a mí no me metan en eso, dice su comandante, digamos, el señor ministro de Defensa. A mí no es nuestro papel. Es muy peligroso que me estén invitando, porque yo voy a entrar y a dar con todo, porque esa es mi misión. Y entonces yo no quiero responsabilizarle en un juicio político a todo el colegiado de Fuerzas Armadas por el rechazo que vamos a recibir nacional e internacionalmente. Más bien ustedes mismos arreglen. Ahí está la cosa de este momento. A ver, Gonzalito, como dice el doctor Gándara, las Fuerzas Armadas no están capacitadas para hacer labores de guías penitenciarios. Tampoco nuestra querida Policía Nacional está preparada. Nuestra policía es altamente capacitada para prevención del delito. Es decir, usted quema al grupo élite, el GIR. ¿Quién no respeta en el Ecuador al GIR? ¿Quién no respeta en el Ecuador a la UNACE, que es la Unidad Antisecuestros, con una efectividad increíble? Usted le manda al GIR a cuidar máxima especial y le secuestran al GIR. Ha quemado todos los cartuchos, digamos, pues. Claro. Ya no tiene con quién. Mandamos ahora a la Batichica. La Batichica no aparece porque ha sido muy carecina. Siga, pero no compare. Eso de la Batichica. No, la Batichica dije por otra cosa. No, usted me está bandido. Usted es el bandido que le pone a Batman de gana. Entonces, Gonzalito, mire, el señor presidente tiene todo el derecho a declarar el estado de excepción. Ya. Que haya sido mal o no asesorado en el tema de excepción es otro problema. Pero una vez que el señor presidente dispuso en el primer decreto el estado de excepción, el señor ministro Jarrín sale muy respetuoso y dice, es muy complicado dar cumplimiento al decreto porque no tengo la preparación doctrinal, ni el equipamiento, nada. El señor presidente da un segundo decreto. Ojo, hay que leer entre líneas. Por él no ha faltado y le para jala firmar las orejas, los decretos. Y le jala las orejas al ministro. De Defensa. Claro, el segundo decreto, Mauricio, es para jalarle las orejas. A ver, desarrolle. Sí. Entonces, usted es un brillante abogado y se da cuenta. Soy soldado. Y además, soldado. Y entonces es militar con mucho orgullo. Y mi padre también héroe de guerra del 41. Lo expulsaron. No, yo nací en el 41. No soy héroe de guerra del 41. Lo expulsaron del cuartel. No creo que al doctor Mauricio lo hayan expulsado con la gran... El 1 de octubre del año 59 está la baja mía en el orden del día, la orden del día del Colegio Militar, para continuar estudios universitarios. Soy entrado por la puerta y salido por la puerta. Un hombre brillante, el doctor Gándara, sin duda. Y he estado a cargo de la policía. Claro. Usted fue ministro y todo, doctor. Entonces, te comentaba, Gonzalito, a ver, entonces en el segundo decreto le jala las orejas al ministro Jarrín. Le dice, usted en el artículo 3, usted tiene que ubicarse en el filtro 1 y cumplir con la competencia que le ha dado, que es el control de armas. Y el ministro Jarrín, que es un hombre inteligente, obediente, preparado, no deliberante, cumple. Y los militares han puesto, yo he tenido la oportunidad, un puesto de mando, están revisando en los filtros de las cárceles, pero como dice Mauricio... Hasta ahí podemos llegar. No tiene sentido, pues. Es un saludo a la bandera. Es adentro el problema. El problema es adentro. Ahora bien, yo y la cadena democracia... A momentos nos hemos estado desconcentrando porque el objetivo lo acaba de cumplir Milton y el objetivo sugerido por quien quiera, por mi mismo instinto de poder servir a la ciudadanía con una buena información. Y buena información es canalizar opiniones
de personas que sepan de este tema. Entonces, por las Fuerzas Armadas, por el Ejército Nacional, va a intervenir, aunque esté ya en servicio pasivo, pero con obligaciones importantes para con el país, el general Wagner Bravo. Línea telefónica número 1. Línea telefónica número 2, el señor coronel Mario Pazmiño, en este caso perteneciente al ejército, del arma de inteligencia. El arma de inteligencia. Veamos qué opinan, como están en servicio pasivo, sobre lo que ha manifestado en términos de excusa, yo no quiero estar ahí, el señor ministro de la Defensa. Comencemos por eso. ¿Hay o no responsabilidad, de acuerdo al artículo 158 que yo he traído a colación, señores generales, tiene o no la fuerza militar ecuatoriana obligación de ampararnos en un escenario tan convulsionado en las cárceles ecuatorianas como el que vivimos en estos últimos días? Comienzo por usted, respetable señor general Bravo. Gonzalito, buenos días al doctor Gándara y también a Ricardo y a Mario y a la ciudadanía que nos escucha. A ver, Gonzalo, el artículo 158 es claro. La misión de Fuerzas Armadas es soberanía y defensa del territorio nacional. Sin embargo, también le pone como misión el proteger los derechos, libertades y garantías de los ecuatorianos. Y es por eso que al momento las Fuerzas Armadas están cumpliendo, de lo que yo conozco, cerca de 19 misiones subsidiarias o complementarias que las llamamos. Y eso se debe, desde mi punto de vista, a que el Estado es débil. ¿Y por qué el Estado es débil? Porque tiene una estructura, una organización pública, privada y personal que no está cumpliendo con su rol. Sino, ¿por qué están las Fuerzas Armadas dando protección a los fedatarios del SRI? ¿Por qué las Fuerzas Armadas apoyaron en la vacunación de lactosa? ¿Por qué las Fuerzas Armadas le apoyan a la Agencia de Regulación de Control Minero en la minería ilegal? ¿Por qué las Fuerzas Armadas apoyan a la aduana? Quiere decir que, para mala suerte, lo que se plasmó en la Constitución de los deseos de los ecuatorianos, y yendo al caso de la delincuencia organizada o de la delincuencia, el artículo 3 habla de que debemos vivir en un territorio de paz y con una cultura de paz. Eso quiere decir que los ecuatorianos no somos violentos. Pero el Estado, siendo ese un objetivo nacional permanente, que ahora en estos diálogos dicen que vamos a 2030, ese debe ser el norte. Entonces pongámonos de acuerdo cómo nos vamos a organizar todos los 17 millones de ecuatorianos, públicos, privados, individualmente, para lograr eso. Y no tomar, como en el momento, medidas coyunturales, en donde se le ve a las Fuerzas Armadas como la aspirina. Bueno, para todos. Yo agradezco a la ciudadanía ecuatoriana que confíe en las Fuerzas Armadas, un 82% dice ahora alguna encuesta por ahí. Y desde luego. Pero no pueden las Fuerzas Armadas reemplazar a la función que tienen cada una de las instituciones, que para eso las creamos. ¿Y en qué está equivocada o con ausencia de mando profesional la institución policial? El asunto es que estamos, en el caso de las cárceles, Gonzalito, no hay un sistema real de rehabilitación. No hay un sistema real. Primero. Empezaron a hacer unos mamotretos de unas grandes cárceles, como la de la Tacuba, que no tienen ni agua, que ahora sabemos que haya inclusive pero hubo negociado, pues. Pero hay un negociado y tenemos 40,000 PPLs que dicen que ahora están sobrepobladas y una serie de cosas más. Pero hay un artículo, creo que es del 55, si no estoy mal, de la Constitución, que habla de los derechos de los PPLs. Porque con respeto, Gonzalito, todos podemos caer, porque si me cruzó una persona y la atropellé, yo puedo ir preso. Exacto. Pero eso no dice que soy un delincuente avesado. Entonces no hay una organización para poner al avesado que entra 40, 50 veces a la cárcel, porque no hay un sistema que realmente le permita al ciudadano que esté siendo afectado en un delito que haga la denuncia y no le amedrenten. Pero bueno, le ponemos a los choneros que se dicen ahora, le ponemos a los cubanos, para que tengan el control de una parte de la cárcel. Si la misma Constitución dice que los PPLs tienen derecho a salud, hoy queremos prohibir el entrada de la droga. Si tengo 20 años, 30 años de cárcel, ya no puedo salir, me dedico a la droga.
Impedimos que entre la droga, entonces comienza una desesperación por conseguir droga. Posiblemente esos son los crímenes. Entonces, ¿dónde está el y sistema las de Estado causales para de qué puede ser también la droga, no solamente del comportamiento, sino de la necesidad, del abastecimiento, digamos. Y entonces, luego de eso dice que tienen que tener recreación. ¿Dónde está? Luego de eso los estamos manteniendo. Vuelvo a repetir, todos podríamos caer, ojalá no sea así. Pero tenemos que rehabilitarles realmente, porque todo el mundo dice que entran bien y salen peor. Entonces el Estado está fallando en esta función. Y coyunturalmente que vayan las Fuerzas Armadas, que como bien lo ha dicho Ricardo, no están preparadas, no están organizadas, que no es su misión. Ahí hay un señor policía, hace unos 2 o 3 meses, que antes que estaba matándole a alguien, no tenía armas, posiblemente disparó una granada de humo, o de gas creo que era, le dio un PPL, el PPL murió. Se armó el despelote, claro. No está El preso. policía está preso. Está libre, La Wagner. Constitución. Mi querido Wagner, con todo respeto, está libre el señor policía. Ya, pero le pusieron a la cárcel inicialmente porque le iban a seguir un juicio, ¿cierto? Pero no puede pasar eso, porque ahora lo que se hace, a ver, si la misión de las Fuerzas Armadas es defensa del territorio y soberanía, no necesitamos ninguna ley. Inmediatamente hay una agresión y vamos allá. Pero ¿dónde están las leyes que protejan a los militares para que puedan entrar allá? Es deber de la Asamblea. Luego de eso hay que equiparles, hay que entrenarles, ¿cierto? Hay que darles tecnología. Me dicen que en el primer filtro les desvisten casi a una de las personas. Si tienen cerca de 80,000 visitas a la semana, necesitamos bastantes mujeres. Pero no entra por ahí las armas. Y nos están diciendo que hay una planta eléctrica pequeña. Eso no entró con una persona cogido de la mano. Entonces hay un sistema de corrupción. No puede ser, Gonzalito y todos los escuchan, que esté la legalidad compitiendo con la ilegalidad, porque ahora los ilegales creo que son más. La legalidad que tiene que funcionar, no. Ahí así la huelga de hambre en Turi dice, no nos pongan medidas de excepción, porque queremos seguir reinando como ha estado el caos en la rehabilitación. No puede ser posible. ¿Usted qué dice? En el segundo filtro hay sistemas como en los aeropuertos, Gonzalito, que escanean a las personas. No se nos vaya, general. No se nos vaya, general. ¿Usted qué dice, respetable coronel de policía Mario Pazmiño? Buenos días, señor coronel. Muy buenos días, Gonzalito. Cordial saludo para Marcelo, para Ricardo y también para el doctor coronel del ejército, Gonzalito. ¿No? Así es. Tengo que indicarle, Gonzalito, es lo siguiente. A ver, primero, Fuerzas Armadas, de acuerdo al artículo 158, no están autorizadas a realizar este tipo de colaboración directa dentro de lo que son los esquemas de seguridad interna. ¿Y el 158 entonces está mal escrito? Yo creo que el 158, si bien por un lado nos establece las misiones de que las Fuerzas Armadas son garantes de... Claro, porque este artículo separa las funciones tanto del ejército como de la policía en el segundo y tercer párrafo. Si usted me permite, en el segundo, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Tercer párrafo del 158. La protección interna y mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y la responsabilidad de la Policía Nacional. Está claro el asunto, ¿no? Aparentemente. Pero si hay un envoltorio emergente, ¿en qué instante puede intervenir la institución militar, señor coronel Pazmiño? Bueno, la institución militar puede intervenir en el momento que la Policía Nacional, de acuerdo a lo que dice... Rusia no, y China. Es un conflicto entonces, terrible. Por eso es que Estados Unidos... O sea, Rusia no, y China. Es un conflicto terrible. Por eso es que Estados Unidos... Rusia no, y China. Es un conflicto terrible. Por eso es que Estados Unidos... Rusia no, y China. Es un conflicto terrible. Por eso es que Estados Unidos... Rusia no, y China. Es un conflicto terrible. Por eso es que Estados Unidos... Rusia no, y China. Es un conflicto terrible.
terrible. Por eso es que Estados Unidos, Rusia no, y China, es un conflicto entonces, terrible. Por eso es que Estados Unidos, Rusia no, y China, es un conflicto entonces, terrible. por eso es que Estados Unidos, Rusia no, y China, es un conflicto entonces, terrible. por eso es que Estados Unidos, Rusia no, y China, es un conflicto terrible. por eso es que Estados Unidos, Rusia no, y China, es un conflicto entonces, terrible. por eso es que Estados Unidos, Rusia no, y China, es un conflicto entonces, terrible. por eso es que Estados Unidos, no estamos viendo Rusia no, y China, es un problema mayúsculo. Estamos comenzando a ver los ecuatorianos el nacimiento de lo que son las megabandas. El tema del Tupi, el tema de la cárcel de Guayaquil, el tema de la cárcel de Cotopaxi, las protestas que se están dando no son temas aislados, son temas estructurales de la formación de megabandas. Vean cómo se formaron en Venezuela, cómo se formaron en El Salvador, cómo se formaron en Brasil, y van a darse cuenta. Tenemos un hacinamiento al momento de cerca del 325%. 23 de los diferentes centros carcelarios están en proceso de hacinamiento de los 55. Tenemos corrupción, como ya lo dijeron anteriormente. Tenemos una pelea permanente de las bandas por control territorial. Tenemos además un sistema de seguridad en lo que respecta a cámaras, arcos de control, escáneres inoperante. Por lo tanto, estamos facilitando que el crimen organizado se siga fortaleciendo al interior de los centros carcelarios, y eso es el problema radical, lo que no se está viendo por parte de las autoridades. Queremos tapar dándole misiones subsidiarias a Fuerzas Armadas. Eso no es lo correcto. Fuerzas Armadas, como bien lo decía el doctor Granda, Fuerzas Armadas están para otro tipo de misiones, tienen básicamente otro tipo de entrenamiento, otro tipo de armamento, y el intervenir con Fuerzas Armadas en los centros carcelarios puede generar una mortandad al interior de los mismos, porque el empleo de las Fuerzas Armadas está condicionado específicamente para destruir un enemigo que está ahí potencial. Y creo que los detenidos que están en los centros carcelarios no son enemigos, son ecuatorianos, y por lo tanto la Policía Nacional es el que tiene que restablecer el orden, la paz al interior de estos recintos. Ahora vamos a acciones. ¿Qué hacemos, Ricardo Camacho? Señor doctor. Gracias, un cordial saludo a Wagner, a Mario, excelentes sus intervenciones, muy claras. Concretamente, Gonzalito, el Estado ecuatoriano no ha querido o no puede tener un sistema penitenciario fuerte. Esa es la simple solución. Ya lo ha dicho el doctor Gándara. No, pero es que entonces, ¿cómo no va a querer? Entonces son inútiles, entonces. 5 años van los señores policías en las cárceles, Mauricio. El doctor Serrano, exministro del Interior, dejó que los señores policías ingresen a las cárceles por una ausencia de guías. Y no se ha formado guías. Y el 685 del Código Penal Integral, Gonzalito, prohíbe y dice, la custodia de la parte interna de los centros carcelarios es competencia. No dice que debería. Es competencia del servicio penitenciario. La parte externa es competencia de la Policía Nacional. Entonces, si dices que por cada 1000 papeles... Para nada hay citación a la institución militar, digamos. Para nada, en absoluto. Ni siquiera la policía puede ingresar al centro penitenciario. Reformen el COIP. Entonces, si quieren que ingresen, por favor, hagan una reforma del COIP, cambien la malla curricular de los señores policías y también háganles guardias penitenciarios, pues han sido polifuncionales, ¿no? Pero primero un debate interinstitucional. Claro. Para que sepan qué es lo que hay que modificar, pues no. Primer ejercicio de recambio. Entonces, si tienes tú un sistema penitenciario fuerte con directores técnicos, a mí me nombran directores de la cárcel de La Tacunga, voy a manejar una ciudad penitenciaria de 5,000 privados de libertad, que cuando llegan las visitas llega a 15,000 personas sin agua. Si soy un abogado, yo sé leyes, pero no, ¿qué sé del eje de rehabilitación? ¿Qué sé del eje de seguridad? ¿Qué sé del eje de educación, de deportes? O sea, porque el doctor Pazmiño decía, yo nombro a mis amigos directores porque creo que son honestos. Hágame el favor, estamos en el país de Manuelito. Entonces, ¿para qué son los perfiles? ¿Para qué Gendarmería de Chile, que tiene una formación prusiana admirable? Sería inimaginable en los chilenos
Fuerzas Armadas en las cárceles. ¿Sabe lo que yo si le hubiera entregado a las Fuerzas Armadas? Sería una vergüenza para el país y para las Fuerzas Armadas. Para los chilenos, claro, Mauricio, dejarles que entre, claro. Claro, no, por supuesto. Lo que estoy diciendo simplemente es que una cooperación. Sí. A que nos den asistencia técnica de cómo manejan sus cárceles, que son muy bien manejadas, para que nos preparemos aquí el personal necesario. Lo decía al principio de mi intervención, pues usted tiene que tener a personas que reciben un entrenamiento. Pues. Les hagamos carabineros a los policías, porque solamente no es cuestión del nombre, pues no. Yo sé, pero yo no me refiero al nombre, sino a la estructura, al entrenamiento, a la capacidad técnica. ¿No es cierto? Pero, Gonzalito, a ver, ahí Ricardo. Yo he estado en Chile, yo dejé haciendo los convenios con Gendarmería de Chile. Pues yo he sido subsecretario, como aquí fue mi distinguido Mauricio, ministro en su época. Yo he conversado con las autoridades de Chile. Por ejemplo, ellos nos regalaron 6 perros antidrogas en la época de la señora Zúñiga. Con 6 perros especializados antidrogas, la señora Zúñiga les dejó abandonado en el aeropuerto. Porque le dio pánico, alguien le sopló en la oreja y le dijo, oye, si traes los perritos, ponemos 2 en cada regional. Se fregó y ya no entra la droga, porque el perro no se vende. Se fregó el negocio. Claro, se friega el negocio, casi una mala palabra. ¿Sabe qué le hubiera entregado yo a Fuerzas Armadas? Si me están escuchando Wagner y Mario. El ejército tiene el arma de artillería, de infantería, blindados, caballería. Tiene el arma de comunicaciones. Yo me había permitido conversar con el general Moreira algún rato como amigo y le dije, si el gobierno te entrega a ti el control de arma de comunicaciones y ustedes nos instalan los inhibidores, escúcheme bien, si Fuerzas Armadas hace un estudio del arma de comunicaciones, ellos tienen lo que se llama guerra electrónica, no estamos en guerra electrónica, pero ellos nos ponen los inhibidores. Todos los inhibidores que hemos puesto en las cárceles o no funcionan o tienen puntos ciegos. Entonces, si Fuerzas Armadas me hace el estudio, instala los inhibidores, yo personalmente me ofrezco ir a regalar 10 celulares en la cárcel de Atacunga. Porque no sale la señal, pues. O sea, lo que hay que entender es que la tecnología hoy en día, cuando se pone un buen equipo inhibidor, no sale ni entra llamada. Yo entraba a la Tacunga con el celular, porque como subsecretario tenía derecho, quería llamar. Entonces me llamaba un PPL. Vea, subsecretario, usted es buena gente, sale en la televisión. Sí, hijo, dime, acá le sale la señal. Por favor. Ya para reírse. Pero ahora hay las frecuencias digitales que no las saben utilizar. Pero eso es otro cuento. Pero usted puede asesorar, Gonzalito, ahí podemos hacer una mina los dos. El vecino les puede asesorar. A mí no me metan eso. Entonces, son 8 de la mañana con 6 minutos. Queremos darle la última oportunidad de este momento al señor general Wagner Bravo. Al final, ¿qué hacemos en este despelote institucional de nuestro sistema de seguridad en cárceles, en carreteras, en calles, en poblaciones? Sí es lamentable lo que ha venido ocurriendo, pero no todo está estropeado, dañado, desactualizado. Algo debe haber de bueno que el país sobrevive, pues, señor general Bravo, tenga la bondad usted de hacer una lectura final. Sí, efectivamente, Gonzalo, yo creo que hoy Fuerzas Armadas planifican en base a capacidades. ¿Y qué quiere decir eso? Que ante las amenazas que existen, diversas, porque no tenemos un enemigo en común como lo teníamos con el problema territorial con el Perú, tenemos capacidades. El país debería planificar para capacidades. O sea, ¿qué capacidad realmente tiene el Estado ecuatoriano para poder hacer un sistema de rehabilitación? ¿Y hay gente capacitada en las instituciones? Yo creo que los pocos guardias penitenciarios que se han hecho tienen una capacitación, pero no tienen un plan de carrera que les dé una visión. Luego de eso... Perdone, ¿cuál es el plan de carrera? Deben tener un plan de carrera porque ellos deben saber cuál es su horizonte para que no sea un trabajo temporal que hoy día me gano $500, $600 que les pagan y si alguien me da 5,000 yo meto armas. Luego de eso, ¿dónde está la capacidad de salud para rehabilitarles a esos PPLs? ¿Dónde está la capacidad para rehabilitarles en cuanto a la parte psicológica para que no salgan a delinquir? ¿Dónde está la capacidad del Estado con el MIES, del Ministerio del Trabajo, no sé, para que les dé trabajo y muchas otras cosas más?
Ahí las universidades no podrían de alguna manera colaborar con sendas conferencias dedicadas naturalmente y focalizadas para las mentes de delincuenciales, las escuelas de psicología, las de sociología. La academia no hace nada por el país, solamente lo reclamamos a las Fuerzas Armadas. También es cierto, la academia no hace la menor contribución para este tipo de problemas. Créame que a mí me resiente terriblemente. Solo se preocupan del negocio. Hablábamos el otro día, Gonzalo, contigo mismo, de ética, filosofía, psicología que nos daban cuando éramos jóvenes en el colegio, que completaba la formación de seres humanos que teníamos en el hogar, en el colegio y en la escuela. Porque lo que tiene la academia y todo el sistema educativo es que formar personas con principios y valores, para que este sistema que lo acaba de decir Ricardo, si no entran, es corrupción, porque los teléfonos entran por corrupción. Les decían que cocinan en un lugar y las ollas las sacan al comedor para que coman los PPL. Entonces, ¿quién va a meter la mano en la olla hirviendo para sacar la pistola que está ahí adentro? Eso es corrupción, porque una planta de luz no entra por la mano. Entonces, quiere decir que tenemos que cambiar todos los principios de formación. Y luego de eso, en este momento, Gonzalito, seguimos tomando medidas para tapar los hoyos y los problemas coyunturales. Sí, los armados pueden ayudar, pero también ¿dónde está el respaldo legal? Y luego de eso hay un problema en el estado de excepción. Siempre que ha habido un estado de excepción antes del anterior gobierno, y como un principio de operaciones militares, porque los militares no hacen acciones, hacen operaciones planificadas, entrenadas, equipadas y todo ese proceso, tenía una unidad de mando. Ahorita de los muertos de ayer o anteayer en Guayaquil, ¿a quién le echamos la culpa? Porque el decreto dice, se le encarga al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, al MIES, a Rehabilitación. ¿Cuál es el responsable? Cuando en términos militares que parece grosero, a ver, sentarse, yo soy el jefe y aquí, a quien le quieran poner, todo el mundo me apoya y me colabora para ir al fin que queremos. Entonces, sí, el Estado se está volviendo débil. Pero hay una cosa importante, Gonzalo, ¿cierto? Yo he pedido, y creo que debería ser así, que se haga la carrera de los guías penitenciarios, que se den los medios tecnológicos. En la aduana, en el sur del país, de lo que yo recuerdo, había unos grandes escáneres para ver que no entre contrabando. Pero si entran 10, 2, 13, 14 carros a dar los abastecimientos diarios a las cárceles, ¿cómo los bajamos a los 500 sacos de papas o de qué sé yo para poder controlar? Claro. En el segundo filtro dicen que hay esos grandes escáneres, pero entonces hay un sistema corrupto, y ese sistema corrupto, vuelvo a repetir, principios y valores, pero también tiene que haber una aplicación de la ley. Las Fuerzas Armadas que hoy están ahí, yo creo que van a cumplir con la función por el reconocimiento de la sociedad, pero también les podemos estar corrompiendo y podemos tener problemas legales. Ahí están los compañeros generales que están ahora con la violación de los supuestos derechos humanos de los delincuentes de la década del 80, que están con lesa humanidad con un juicio. Y eso nos puede pasar, ya nos ha pasado con el policía de allá de Mascarilla, con el policía que no disparó cuando le asesinaron a esa dama. Entonces yo sí creo, Gonzalo, que las Fuerzas Armadas en esta coyuntura están apoyando, pero el Estado tiene que pensar bien. Si tenemos que conformar una cultura de paz, ¿quiénes nos van a ayudar para en el 2030, en ese gran objetivo permanente que esté en la Constitución, territorio de paz, con seguridad integral, con seguridad humana? ¿Qué hacemos todos para apoyar? Para que no nos asustemos. Y el ejemplo para terminar, Gonzalito, es el Huacho. Hace 1 año y medio todos estamos asustados del Huacho. Para suerte el Huacho ya se murió y ya nos hemos olvidado. Pero desarrollamos la frontera, policías, Fuerzas Armadas. Desarrollamos la frontera, le dimos los medios para que no tengamos 40,000 detenidos en la cárcel. Hemos desarrollado la economía. La Asamblea exhorta al presidente que se hagan los militares a las calles. Pero la Asamblea ha pedido al gobierno también que haya una reactivación productiva, que haya fuentes de trabajo para que esos 5 millones de ecuatorianos que están en el desempleo o subempleo tengan una nueva visión y subsistencia para no caer en eso. Los ecuatorianos somos hombres y mujeres que queremos vivir en paz. El gobierno tiene una grave responsabilidad en este momento. Y yo espero que los compañeros militares van a cumplir con la función. En este momento, de lo que conozco, se suspendió una reunión del ISFA porque el señor ministro está yendo a Guayaquil. Entonces, por favor, escuchen también la recomendación que se da. Sí.
La recomendación de que las Fuerzas Armadas tienen que ayudar, pero fortalezcámonos. Recordemos que hace 5 años, si no estoy mal, Gonzalito, en La Roca se escaparon unos delincuentes, llegaron a dar aviso después de 2 horas y el resto no se fue porque no quiso. Entonces el problema no es de este momento, el problema viene desde hace mucho tiempo. Correcto. Y que no solucionaron con simplemente unas cárceles bonitas. Ya, pongámonos de acuerdo, tomemos el toro por los cuernos, todos los ecuatorianos, porque también es responsabilidad de todos los ecuatorianos, dice la Constitución, artículo 83, velar por una seguridad y por un territorio de paz. El nuevo director nacional de cárceles y penitenciarías, mi paisano, el señor general Moncayo, usted lo conoce. Sí, lo conozco. Él tuvo que viajar a la ciudad de Guayaquil. Parece que hay una cumbre importante en la Perla del Pacífico para este tema. Y él se excusó porque estaba convocado a platicar con ustedes también. Entonces, en las próximas horas seguramente él traerá importantes primicias informativas en cuanto a organicidad. Pero, ¿qué será? Pues, ¿no? Lo que nos depara el futuro. Sí, Ricardo. Para terminar, Gonzalito, esto para que quede para la historia, ¿no? Mientras había el gabinete de seguridad en Guayaquil, que estaba la ministra Romo y los general Pazmiños y todas compañías, mientras ellos estaban en el gabinete de seguridad, a pocas cuadras, se mataban en la regional de Guayaquil. Sin comentarios. Uy. Vea, Gonzalito, si usted me permite una intervención final. Creo que hay una desorganización nacional y en este punto en particular. Vea usted que el presidente les encarga a los ministros de gobierno y de defensa, que no coinciden en sus puntos de vista. La autoridad, pues la suprema es la que debe dar, pues, ¿no es cierto? Sí. Debe dar el rumbo. Y querer mezclar las funciones, me acordé de lo que ocurrió en Bogotá hace 30 años, pues. Sí. Cuando la guerrilla se tomaron la Corte Suprema de Justicia, pues ahí pudo entrar el ejército. Pues. Pero eso es otra cosa, a entrar y pararles ahí al frente sabiendo que no van a entrar con tanques, ni cañones, ni cosas por el estilo, y que se niegan a hacerlo. ¿Sí? Entonces, falta una coordinación. Ahora, que cómo ha aumentado la delincuencia, le puedo dar con el siguiente dato. En el año 5, cuando estuve en el gobierno, en el Ministerio de Gobierno, habían 10,000 presos. Ahora hay que decir privados de la libertad, poner siglas, presos 10,000. Ahora hay 40, pues. ¿Qué pasó en el país? ¿Sí? Entonces, ha crecido en 4 veces la capacidad de los locales, ha mejorado los recintos carcelarios. La solución es integral. Si no es integral, es echar un vaso de fuego, un vaso de agua en el incendio. En el incendio, claro. Entonces, la solución es integral con gente que conozca. ¿Cómo es esto? Pues de que la pobre ministra de Gobierno es desautorizada por el de Defensa, o el de Defensa es desautorizado por la ministra de Gobierno. Entonces, una anarquía desde la cabeza, pues, ¿no es cierto? Estamos buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer gana $30,000 al año por darle la papilla a su hijo. ¿No lo creen? Tenemos una llamada al aire. Hola, ¿sí? Hola. Un premio así solo se puede ganar haciendo la labor más linda del mundo. ¿Cuál? Ser padre. Por eso Pacificar trae